Eu acho que essa mesa está, até agora é a mais obediente, porque eu ainda não consegui passar tudo disso aqui. Então, deve estar, né, tudo arrumadinho. Bom, então, a gente tem a grande satisfação de tê-la, né, aqui entre nós, e a professora Cristina Tereza Carvalho, doutora em Geografia Social, feito na França, mestre em Políticas Ambientais e Territoriais, professora de Geografia da Universidade de Buenos Aires, também possui mestrado em Economia e Administração de Empresas, obteve prêmios e bolsas, sendo a última para a formação de pós-doutorado na Universidade de Barcelona, financiado pela Fundação Carolina e pelo Ministério de Educação da Argentina. Em 2010, foi premiada pela Associação Argentina de Geógrafos. Eu fui lá e vi, é verdade. No livro, não foi? Desempenha atividades de pesquisa no campo urbano, de ordenamento territorial e ambiente. Foi coordenadora do curso de licenciatura em Formação Ambiental na Universidade Nacional de Luján e diretora do mestrado em Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Universidade Nacional de Quilmes. Atualmente é pesquisadora, docente e diretora do curso de licenciatura em Geografia na Universidade Nacional de Quilmes. E ela também faz parte do nosso programa de pesquisa cadastrado no CNPq, além de também formar aqui o grupo de amigos, né? Cristina, é uma honra tê-la no Brasil, no Rio de Janeiro, na UERJ e no NEPEC. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento es mío. Siempre retornar a NEPEC es como nuevos vientos, nuevas voces, ver el crecimiento intelectual y la producción que aquí todo el tiempo se debate. Es un placer académico y humano, por la bienvenida y por el trato y por la paciencia de escuchar en español. Cuando me sugirieron poder volver a visitarlos, pensé en mi propia biografía urbana. Entonces, traje a colación para discutir, reflexionar o simplemente debatir algunas ideas sobre lo que está pasando en nuestras neoculturas urbanas de la fe, provocando un poco la discusión de lo neo, ¿no? Como lo nuevo. No sé si es nuevo, estoy segura que no, pero sí que se están recomponiendo nuevas estructuras culturales urbanas que no solo reflejan algunas particularidades sociales, sino fundamentalmente nuestros niveles sociales. Y la fe adquiere en sectores populares un lugar primordial, digamos. De ahí la idea. Y por otro lado, esto tan provocador como la llegada del Gauchito Gil a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es una creencia popular del interior, tropical, subtropical, que tiene un lugar histórico en el siglo XIX y que hoy podemos encontrarlos en la ciudad. Y ahora vamos a hablar por qué. Y por otro lado, entender que el paisaje se inscribe siempre en una tensión constitutiva entre su apropiación como signo que le otorga el control, modo y forma de representación social sobre un determinado objeto de la realidad. Pero sobre todo el paisaje en estos momentos de mi vida adulta adquiere una revelación existencial, como lo puede
experimentar un peregrino como lo puede manifestar un grupo de música urbana. Es decir, el paisaje no es la foto hablada, sino somos nosotros como experiencia. Y en ese sentido, a observar también refleja parte de nosotros, de lo que estamos viendo o no tenemos capacidad de ver. Esta es la imagen que estaba muy cerca, sigue estando muy cerca de mi casa, 3 kilómetros, del conurbano bonaerense, del área metropolitana de Buenos Aires, donde fíjense lo que ahí se refleja, ¿no? Ahí está presente el Gauchito Gil, el color vermelo rojo que representa esta creencia, y un paisaje subtropical, con selva. Bueno, eso es lo que representa el Gauchito Gil y la necesidad de traerlo a él y a su paisaje. Entonces ahí vienen las preguntas. Soy demasiado curiosa. ¿Acaso estamos en presencia de procesos urbanos neoculturales de fe? ¿Qué hace esto en la ciudad? En esas primeras observaciones surgieron preguntas como ¿por qué llega allí el santuario, en forma de santuario popular, el Gauchito Gil? ¿Qué imaginarios convoca y cómo se agencia el contacto con lo sagrado? No es el peregrino tradicional, ni del Islam, ni católico, no es Kundalini Yoga, es una forma existencial de conexión con lo sagrado, detrás de un imaginario muy fuerte. El origen de ese gaucho, ¿qué raíces tiene y qué voces populares resuenan hoy en el presente? El gaucho, como sabemos, fue combatido por la modernidad, por lo menos en el área del Río de la Plata, detrás de la idea de modernidad y de civilización. ¿Por qué esta figura hoy, en contextos neoliberales, aparece en esta creencia popular? También fue una pregunta. Entonces, este diálogo urbano de imaginarios sagrados y comunidad, ¿cómo trasciende en el territorio? Acá tenemos una imagen que en las décadas de los 90 hubo una gran puja de creencias populares, de religiosidades populares, donde lo mágico, lo sobrenatural y las matrices católicas consolidaban. San La Muerte y el Gauchito Gil tuvieron una lucha cuerpo a cuerpo durante 10 años en cuanto a creencias periféricas, por decirlo así, por fuera de la ciudad, en los caminos, en las entradas de las ciudades, pero nunca en la ciudad. También recorrió todo el país, de punta a punta, sur de Brasil, sur de Chile, gracias a la globalización del corredor Atlántico-Pacífico de los señores motoristas de los camiones. Porque también el gauchito es una figura masculina de rebeldía y de búsqueda de justicia. Ahí viene un poco mi indagación con estudiantes de historia para armar el contexto histórico, si es que realmente existió este sujeto como sujeto histórico. Por supuesto no. Pero sí un contexto importante histórico que revela toda esa simbología y signos que presentan su imagen. Entonces, el territorio de la ciudad ejerce desde el poder simbólico de raíces neoculturales complejas, como rituales, mitos, creencias, milagros, siempre con una fuerte cultura de matriz católica, donde el sentido de lo sagrado lo tenemos en tiempos post-sociales o neoliberales o como queramos llamar. Es decir, el Estado el Estado liberal del siglo XIX que quiera adoctrinar a la población local, el gaucho básicamente como sujeto casi mítico y no histórico de rebeldía, de búsqueda de libertad, etcétera, manifiesta acá esta figura del Gauchito Gil. Y también cuando veo estas situaciones manifestadas en la ciudad y expresadas, me acordé de un geógrafo, creo que es suizo, no recuerdo bien ahora, Racine, que plantea una obra maravillosa de construcción
geográfica sobre que le recomiendo, que se llama La ville entre Dieu et les hommes, donde él explica que la ciudad fue el contacto para todas las civilizaciones entre lo mortal y lo sagrado. Obviamente no es el panteón, pero los santuarios del Gauchito Gil de alguna manera provocan volver a pensar a la ciudad no solo como una ciudad de consumo y de exclusión, porque dentro de la pluralidad urbana está la exclusión urbana, y dentro de esta sociedad postsocial que abandona al sujeto, al ciudadano, aquel que no tiene capacidad de consumo, aparecen estas figuras y estas creencias con mucha fuerza. ¿Qué hace en una plaza su santuario y sus fieles? Otrora lugar sagrado de lo público y secular, de los no lugares a la conquista de la ciudad. Y en la presentación, en la apertura, en el día de ayer, la profesora Sení nos planteó por qué la denominación de la medalla milagrosa. Porque la única manera de encontrar sanación era en hospitales católicos y aferrados a la Virgen María como la medalla milagrosa. Entonces, en una sociedad postsocial, estos lugares de salvación, este es un testimonio que no lo voy a leer, de una señora que casi pierde a su hijo y le pide al Gauchito Gil que le salve la vida. El niño se salvó y pasó a ser de una fiel creyente, devota, practicante de la Virgen de Luján, que lo sigue siendo, pero es promesera del Gauchito Gil. Acá tenemos, esta es la plaza que les comento en la plena ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida Corrientes, en un parque en realidad, que nace del higienismo urbano luego de la fiebre amarilla. Una ciudad secularizada, normada, controlada, donde aparece en plena tensión Jesús en el medio, el Gauchito Gil, o sincretismo, o hibridación, o salvémonos como podamos, la Virgen de Luján. En este paisaje uno puede pasar por Avenida Corrientes y quizás simplemente ver los colores, pero evidentemente como sociedad, en esta situación, no digo de victimización, pero sí de que nos demanda una fuerte revisión, es que nos queda solo rezar. En este sentido, este mundo global nos propone mundos locales. No obstante, el vaciamiento de tradiciones y simbolismos religiosos nos han dejado huérfanos de creencias y rituales que sostenían aspectos difíciles de la vida como la enfermedad o la muerte. Por la modernidad, por la separación de las instituciones, por tener unas iglesias más, creo que más elevadas en el sentido de una práctica ecuménica, etcétera. Sin embargo, el común en una situación existencial requiere de algún tipo de ritual o de aproximación humana frente a esto. Entonces me pregunto, ¿qué significa el Gauchito Gil nuevamente? Esto nos lleva a la búsqueda de nuevas significaciones y experiencias sagradas sostenidas por nuevos marcos de creencias. Los imaginarios del lugar, del milagro, reconstruyen sus propias territorialidades sagradas. ¿Por qué? El milagro, en realidad el árbol, no voy a contar la historia del Gauchito Gil porque no me van a poder comprender, pero va a estar escrito, está escrito. Es víctima de la persecución del poder local frente a las ideas liberales y de la conformación del Estado Nacional, y es atrapado y ejecutado en un árbol donde es degollado. Pero el castigo en ese mundo cristiano era no enterrarlo. Entonces él dice que a su verdugo que si no lo entierra le va a pasar cosas malas.
pero que si lo llega a enterrar cristianamente, él va a encontrar a través de él un interlocutor, diríamos nosotros hoy, con Dios para sus milagros. Pasa el mito, la narración, es que justamente su verdugo no lo entierra, llega a su casa, encuentra a su hijo enfermo y le pide por favor al Gauchito Gil que le salve la vida, que lo va a enterrar cristianamente. Este mito o narración o imaginario es el que para muchos sectores populares vienen consolidándose hace 20 años en Argentina junto con la apertura al modelo neoliberal en su mayor expresión. Y hay expresiones de fe muy importantes el 8 de enero en la ciudad de Mercedes, Corrientes, cuna del chamamé, fusión del guaraní y del acordeón, donde justamente esto se replica en algunos de sus santuarios. Rescatando a Racine entonces, retomando una idea muy fuerte de él que es justamente la ciudad, el santuario como la fuerza del lugar. La fuerza del lugar sagrado comienza con el santuario o con la réplica de estos santuarios, con una cruz bendecida en Mercedes, lugar donde fue ejecutado, de la muerte del Gauchito Gil, y ahí se produce el milagro y queda justamente la manera de cumplir la promesa. Los promeseros, generalmente, los que tienen algún poder adquisitivo o no, es justamente generar un nuevo santuario para el Gauchito Gil. Acá vemos automóviles, nosotros denominamos pasacalles, ¿no? Pero estas son todas expresiones de agradecimiento. Pero también están los santuarios, lo que diríamos en la favela profunda, ¿no? Aquí hay que entrar. Y aquí se escucha, se bebe alcohol, se escucha el chamamé, y es un santuario, uno de los cientos que se reproducen en una trama social absolutamente en crisis. La figura del Gauchito Gil emanó de la inventiva de la gente que se sitúa en una época histórica real de las luchas intestinas en Argentina, fusionando los elementos locales y del tiempo histórico, que se desenvuelven en el siglo XIX. Todo ello conforma el relato, el mito, la magia y un imaginario. En relación a estos procesos, y quiero destacar esta idea, la veracidad del mito no necesita de la existencia material del personaje. Sujeto histórico Gauchito Gil no existe. Pero sí, y más allá de las dudas sobre el sujeto histórico cuyos datos no responden a lo que aporta la documentación de la época, es una construcción simbólica argentina. En realidad, lo que sí es importante entender que el contexto histórico que coloca al Gauchito Gil es real. Las luchas y su ejecución es simbólica porque en realidad a muchos argentinos gauchos fueron realmente, si no se unían al ejército, eran desertores y eran degollados. Entonces había una presión del Estado moderno, eso fue real. Y la construcción del mito del Gauchito Gil tiene un contexto real. Este paisaje logra entonces transportar al ser gaucho y correntino, acercando el campo a la ciudad. Y el santuario simboliza una sacralidad gaucha que contiene varias dimensiones a rescatar, como sublevación popular frente a los contextos contemporáneos y urbanos. En realidad lo pongo como afirmación, pero es una pregunta. ¿Realmente es un contexto de rebeldía popular, no solo de sumisión y de búsqueda de soluciones personales, espirituales? Es también decir, hay otro mundo el que podemos construir como creencias. Bueno, y termino con esto. En realidad, Canclini,
en esta frase, que no, la voy a sintetizar, ustedes la pueden leer, plantea es, ¿nos alcanzan las teorías de subalternidad, neocolonialismo para entender nuestra propia construcción social? Creo que en realidad lo que tenemos que estar pensando, y ahí me parece interesante, es repensar los significados, el sentido moderno, aceptando la complejidad de las interacciones globales. Rediscutir la autonomía de los campos culturales, políticos, económicos y sus necesarias interacciones. Por eso el tema urbano, el tema de la sociedad postsocial, el tema del mito o el sujeto histórico, todas estas interconexiones me permitieron a mí comprender y construir un campo cultural de interrogantes, nunca de respuestas. Y, ¿puedo fallar, profesora? Algunas reflexiones para provocar la discusión entre ustedes. ¿Rompe entonces esta práctica con la ciudad normatizada, moderna? ¿Expresa la sobreindividualización postmoderna que Marc Augé plantea, social en sus formas de creencia? ¿Rompe con la regulación, mediación de cultos tradicionales que, por cierto, no rompen, conviven? Pero ¿reduce acaso los impactos negativos de una ciudad postsocial con lazos sagrados, en realidad en búsqueda de justicia? ¿Genera nuevos o neosímbolos y significados que provienen de este mundo rural marginado o instalado en una ciudad? La fuerza del lugar no solo reside en Mercedes, sino en el lugar que conlleva su significado. Las matrices católicas de su culto perviven en una invención popular que no para de poner significados a los símbolos. Todo el tiempo hay narraciones, testimonios, ¿sí? Y finalmente, la ciudad es a la vez refugio espiritual en contexto cultural y no puede ser entendido de otra manera, por lo menos en términos de construcción colectiva e individual. En clave de gauchito justiciero y milagroso, los mecanismos simbólicos de sacralidad popular nos ayudan a encontrar las respuestas que el mundo actual, racional, mercantil y científico nos niegan. Creo que de algún lugar estamos acá. Esta es la novena, se reza al Gauchito Gil, aquí está presente, y simplemente para dejarlos aquí pensando, este es un automóvil que tiene un símbolo muy sobrio del Gauchito Gil con la cinta roja y un mensaje de pedido de protección en la ciudad de Bernal, típica clase media nacida de núcleos obreros, de la obra maravillosa de la Orden de Don Bosco, donde se practican las fiestas en septiembre en Don Bosco, en Bernal, y donde la sociedad media también permea con estas neoculturas de fe. No estamos todos afuera, estamos todos adentro. La ciudad, en este sentido, sigue siendo nuestra imagen. Nada más y muchas gracias.